Judicatura ha detenido de manera temporal el concurso de jueces y conjueces hasta que Contraloría entregue informe de auditoría. Doctor, coméntenos cómo está ese concurso de jueces y conjueces que... Permítame solamente picar poquito, porque me puedo dedicar una media hora o más en eso. Poquito, sobre de dónde venimos en este tema. Adelante. O sea, con el Consejo de Participación de Trujillo, decidieron, porque ese fue el objetivo. Ese fue el objetivo, no fue una cosa ingenua, bien intencionada, era captar todo el poder real, porque el poder real está en las Cortes, el poder real está en la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia, en la Fiscalía, en la Contraloría, en las Superintendencias, ahí está el poder real. Y entonces diseñaron esto con una consulta mañosa y se aprobó. Pero, primera cosa, yo cuando hablo, siempre les pido a la gente lo siguiente, que escuchen una entrevista mía, no una vez, claro, es mucho pedirles, dos, tres veces, y con papel en mano anoten, con papel en mano anoten, para que cada quien haga su propia investigación, porque todo lo que yo digo puede ser verificado y además ustedes pueden enriquecer la investigación. A ver, ¿qué le encomendaron a Trujillo y a su combo, a los miembros adicionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Qué les encomendaron? Que elabore las autoridades designadas por el Consejo. O sea, nada más había que decir, a ver, ¿yo designo a la Corte Constitucional? No. ¿Y por qué evaluaron a la Corte Constitucional? ¿Violaron la Constitución? ¿Destituyeron a la Corte? Y vacancia constitucional. Y una Corte, pero espéreme un ratito, pero una Corte Constitucional que tiene mucho que responderle al Ecuador, Ah, la Corte anterior, porque esa Corte, con su silencio, ¿en o qué se sea, dice dejen así? de ser como fueron, qué vergüenza. O sea, no emitieron su dictamen sobre la procedencia o no de la consulta popular que convocaba Moreno Claro. para el tema de que terminó siendo el asalto al poder. Y entonces es lo que se llama en derecho, se llama el dictamen ficticio o dictamen ficto, que es cuando una institución no se pronuncia, entonces se da por hecho que se acepta el petitorio. Entonces la corte que la votaron, porque nunca se dieron cuenta que les iban a votar, dieron paso a la consulta. Trujillo, el rato que estuvo sentado, los defenestró inconstitucionalmente. No tienen cara para decir nada de esa corte anterior. La corte de Correa. No tienen nada que decir. Primera. Segunda, ¿podían evaluar la Corte Nacional de Justicia? No, porque la Corte Nacional de Justicia no la designa el Consejo de Participación de Trujillo. ¿Qué hicieron? Que en el mismo acto de designación de la nueva del Consejo de la Judicatura, en el mismo acto, en el artículo 2, dice, ante el clamor ciudadano. ¿Y qué es el clamor ciudadano? ¿Cómo se mide el clamor ciudadano? Ante el clamor ciudadano deben hacer la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y se manda una evaluación inconstitucional. Inconstitucional. Con una cantidad de gente que los utilizaron para hacer la evaluación. Que hoy, escúcheme bien, Frank, hoy están nuevamente de regreso, ¿en dónde? Están de regreso en siendo parte de las comisiones de selección de los actuales jueces. Sí. Los mismos que evaluaron a la anterior corte. Como la ve, mi querido Frank. Los que facilitaron esta vaina. Entonces, El mundo pasa cuando esto terrible. se da, el 18 de septiembre del 2019, el relator de Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, de ese entonces, donde le dice que el proceso de evaluación no se ajusta a estándares internacionales y que hay una falta de imparcialidad de los evaluadores y de los miembros de los comités. Entonces, clarito. Entonces, lo que tenemos hoy es fruto de una violación, porque dan a entender que ahora se están dando ciertas irregularidades. Y si los que están sentados allí son fruto de una evaluación irregular. Fruto de esto, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que violaron tanto la Constitución cuanto incluso el Código Orgánico de la Función Judicial, porque hicieron una evaluación que no podían hacerla. Por eso es que la Corte Constitucional emitió la sentencia 37-19-IN,
del 21 de diciembre del 2021, donde dice que, comillas, eso dice la Corte, el proceso de evaluación no se marcó en el término fijado constitucionalmente. Esto es cada 3 años según la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Se evidencia, dice la Corte Constitucional, una vulneración a la seguridad jurídica de los evaluados. Violación constitucional. Entonces usted dice, violación constitucional, perfecto. Pero ¿qué dijo la Corte? Porque estamos en el Ecuador, Frank. O sea, dice, se violó la Constitución, pero se dispone que haya una reparación respecto de los jueces que consideren fueron vulnerados sus derechos, o sea, los que los votaron, sin que esto signifique que puedan ser reintegrados a sus cargos. Entonces, ¿qué es lo que hizo lo que hizo la Corte Constitucional? No tuvieron más remedio que decir, se violó la Constitución en la evaluación de los jueces de la Corte Nacional cuando votaron, escúcheme esto, Frank, las 2/3 de los jueces de la Corte Nacional de Justicia fueron sacados de sus cargos, quedaron solamente 7 jueces de 21 jueces. Exactamente las 2/3 se las comieron. Entonces, ¿pero qué dice la Corte? Indemnícenles económicamente a los que votaron, pero no pueden regresar a sus cargos, lo cual es torpe, porque entonces, ¿qué es lo que hizo la Corte? Dar por hecho que la violación constitucional causó efecto y que está bien que estén sentados en la Corte los que están actualmente. Entonces, este es el Ecuador que yo siempre he dicho, el Ecuador que no cambia. Esta es la brutalidad que se hizo, y por eso tenemos esta Corte que es la Corte de Trujillo, que sigue existiendo. Viene el proceso, y obviamente como tienen periodos fijos los jueces que pueden estar en la función y luego tienen que salir, se fueron yendo hasta que llegaron a un punto donde ya no tenían el número suficiente de jueces. Pero aquí viene un tema, por eso siempre les digo, escuchen mis intervenciones despacito y vuelvan a leer, porque cada frase tiene condumio. ¿Qué hicieron cuando eso se dio? No importa que se fueron quedando sin jueces. De los 21 jueces de la Corte, ya no tenían el número suficiente para actuar. Y entonces, pero tenían que dejar las cosas como están y comenzaron a sumar con jueces. El con jueces para una cuestión específica, excepcional, pero no tienen que sentarse a designar nada ni a resolver temas importantes. Comenzaron a asignar con jueces, a tener con jueces, para suplir que no tenían los jueces que se iban yendo ya por el término de sus periodos. Pero ¿por qué no actuaron con celeridad? Porque lo que les interesaba es tener lo que tenían. Porque con lo que tenían, que ya lograron el asalto con Trujillo a la Corte Nacional de Justicia y con el Consejo de la Judicatura, eso era servicial al proyecto político. Entonces no toques, no importa que sea un desmadre la Corte Nacional de Justicia, no importa que el actual presidente de la Corte de Justicia lo eligieron con jueces, violando el Código Orgánico de la Función Judicial que dice que la elección del presidente de la Corte Nacional de Justicia la harán jueces de la Corte Nacional de Justicia, jueces titulares, no con jueces. Ese señor está sentado allí sin tener legitimidad. Entonces, frente a todo esto, tenemos un caos, en donde sí tenían que haberse renovado las Cortes, parcialmente cada 3 años, en tercios, pero que no se ha hecho porque no se corre ningún riesgo de dejar de tener control sobre la Corte. No se corre ningún riesgo. Entonces, de esa manera, mejor se quedan con lo que tienen, aunque lo que tienen no tiene legitimidad. No tiene, porque los que están allí entraron con una decisión inconstitucional, como dijo la Corte. Entonces, comienza el proceso de designación de los nuevos jueces de la Corte, que ya es hora, o sea, ya están con juez ahí dentro. Y entonces hacen la barbaridad, que no hay responsabilidad respecto de esto. Le pido un favor, si no vamos a analizar lo que está allí, no lo pongamos, porque más bien distrae a la gente la atención y no se presta atención, salvo que sea un video concreto sobre el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Contratan con una empresa para que realice las pruebas de confianza. Y sucede que, independientemente de cómo llevaron el proceso, o sea, esa empresa no existe en la práctica, es una empresa fantasma. La dirección que señaló la fueron a verificar periodistas, entre ellos Fausto Yepes. Fueron a verificar y en ese sitio no funciona esa empresa.
Entonces viene el tema, ¿y qué pasa en el Ecuador? Con un consejo de la judicatura que contrató una empresa fantasma. No pasa nada. Solamente la discusión es si se deben hacer nuevamente las pruebas de confianza o si hay que volverlas a hacer o ya no hacerlas. O sea, pero oye, y los que estuvieron sentados ahí, que hicieron lo que les dio la regalada gana, no pasa nada contra ellos. No pasa nada. Y entonces volvieron a entorpecer el proceso. Porque claro, con el tema de pruebas de confianza, ahí está, en la fotografía está en el sitio donde supuestamente estaba, estaba la empresa esta que hizo las pruebas de confianza. Y cuando timbraron allí, allí no había tal empresa. Y entonces, y le dan a la Contraloría el tema para que la Contraloría analice qué es lo que puede analizar la Contraloría. Justamente uno Que se si el contrato pregunta, fue bien o mal contratado, aunque es repetitivo, si el proceso fue bien llevado. Pero el meollo de los responsables de haber contratado una empresa fantasma, primero que la Contraloría, ¿qué se está demorando? Este informe debió haber estado en 72 horas, pero están quemando tiempo. No quieren saber nada. O sea, tenemos nuevamente la tortuga de la Contraloría. La Contraloría, verá, esto es una norma de la Contraloría. Verá, escúcheme esto. Y adelante. le está hablando una persona que conoce de la política ecuatoriana 52 años. Verá, la Contraloría le encanta hacer exámenes de las personas del gobierno que ya se fue. Por ejemplo, de Noboa no van a decir nada. Si Noboa no es electo en el 2025, ya a posterior de eso la Contraloría va a comenzar a hablar de algo que contrató Noboa. Antes no lo va a hacer. Entonces, eso pasa. Eso pasa. Y muchas veces, si son del mismo grupo político, igual la Contraloría no funciona. No funciona. Entonces, todo es un cálculo. Entonces, este rato está todo detenido. Mientras tanto, ¿qué pasa, mi querido Frank? Que siguen los jueces, con ayuda de conjueces que son de la misma gallada, siguen administrando justicia y no pasa nada. O sea, en concreto, para que el pueblo me entienda, la elección de nuevos dignatarios, de nuevos jueces de la Corte, dependerá de cuando ellos tengan la seguridad de que van a tener una Corte del mismo estilo y que continúe esa Corte haciendo lo que vino haciendo la última Corte de Justicia y la actual, mejor dicho, la actual Corte de Justicia. Si ven algún riesgo, lo torpedean, lo difieren, cualquier cosa la hacen. El hecho es que no queremos tener una Corte de Justicia limpia e imparcial. No queremos tener Corte. Se acabó. Y si para eso tienen que pegarle una patada, nulitar algo, detener, para que los que están prorrogados sigan actuando, eso lo vamos a tener. Pero no hay una solución inmediata, porque no tenemos un Consejo de Participación confiable, ciudadana y control social, no tenemos un Consejo de la Judicatura confiable, un consejo que ha contratado una empresa fantasma, ¿qué confiable puede ser? Presidió el consejo de la judicatura, dos personas que no podían estar un segundo al frente del consejo de la judicatura. Fausto Murillo, porque él vino de la terna, fue designado miembro del consejo de la judicatura, de la terna de la Asamblea Nacional. Y la Constitución dice que el que preside el Consejo de la Judicatura tiene que ser el que viene de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Por lo tanto, todo lo actuado por Fausto Murillo es nulo y debería haber habido un proceso incluso de la Contraloría y una cosa mucho más profunda para decir, señor, este hombre se arrogó funciones y la arrogación de funciones, por si acaso, es un delito. Delito. ¿Y qué pasó con cuando a Álvaro Román le encargaron? Él tampoco podía ser el presidente del Consejo de la Judicatura, porque él vino de la terna de la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo una persona que fue candidatizado en la terna de la Fiscalía General del Estado, cómo es que esa persona puede ser presidente, pudo ser presidente del Consejo de la Judicatura, aunque sea de manera excepcional o perentoria, si él no vino de la terna de la Corte Nacional de Justicia? Entonces, la trampa por delante, la trampa por delante. Se viola la Constitución a plena luz del día. Entonces, todo hay que verlo en su globalidad. ¿Cómo les interesa las Cortes, la Constitucional, la Corte de Justicia? Porque ahí está el poder, o para perseguir políticamente, o para dar impunidad a los que están cobijados por la Corte. Entonces, ahí no camina nada de lo que va en contra de los actores políticos que no tienen el control del poder real del Ecuador. Eso es lo que pasa en el Ecuador, país de opereta. Esto es lo que hemos construido. Esto es lo que hemos construido como justicia, donde no hay ninguna seguridad jurídica de esa manera. Doctor,
El, el tema de la justicia, sin duda alguna, en estos últimos años ha venido en decadencia y al respecto, doctor, es de sorprenderse que algunos jueces que están en el caso Metástasis, algunos procesados, algunos jueces que han cometido algunas irregularidades, ¿es una coincidencia o es una consecuencia del trujillato? Porque si nos ponemos a revisar algunos, precisamente vinieron desde el trujillato allá en el año 2018, cuando Julio César Trujillo dijo que no importaba si es que la Constitución le contradecía a él, sino que iba a prevalecer lo que él y el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social iban a realizar. Doctor. Verá, Frank. Este es un país que si lo miramos desde otra óptica, para no amargarnos y no hacer que nuestro hígado estalle. Este es un país el país de la zapada, el país de la tomadura del pelo. A ver, el pueblo aprobó la constitución de un consejo transitorio. Escúcheme esta palabra, queridos ciudadanos, transitorio. Claro. La Corte Constitucional, que entró por la ventana designada por el Consejo Transitorio, que no podía designarla porque no tenía competencia para su designación, entonces consideró que las competencias de Trujillo y su combo eran competencias extraordinarias. No, transitorio es una cosa, es algo que la Real Academia de la Lengua dice, lo que es efímero, lo que es fugaz, lo que es perentorio. No es lo importante. Y entonces, extraordinario. Y le dieron la categoría a lo que hizo Trujillo, como que fuera de un mandato constituyente, que no tenía. No tenía. ¿Por qué? ¿Por qué hizo la Corte Constitucional eso? Porque si ellos se pronunciaban por las inconstitucionalidades de las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio de Trujillo, entonces ellos tienen que irse a la casa, porque ellos los parió el Consejo de Trujillo inconstitucionalmente. Entonces blindaron todo el actuado y no se puede tocar nada. Claro, porque ¿cómo se puede tocar algo entre ellos? Su designación. Entonces, cuando Allen Berbera quiso hacer algo y Allen Berbera no lo hizo pensadamente, pausadamente, bien hecho el tema, destapó el queso, vio que lo hizo de tal o cual manera, se lo comieron, porque no se puede tocar el poder real, ese poder real, no el poder nominal que está en la Constitución, el poder real. Quién controla el poder real? Los poderes políticos del Ecuador, ellos controlan. Entonces, cuando uno dice, vea, le voy a poner un ejemplo para que nos entendamos. Cuando Marlon Santi, en una reunión, me parece que fue en Napo, pero fue en la Amazonía, le dice a Jaime Vargas esto, y está un video, le dice, tú la pusiste a Diana Salazar, tú la pusiste a Diana Salazar, no, perdón, perdón, rectifico, para la grabación, le dice Marlon Santi a Jaime Vargas, tú la pusiste a Diana Tamaín, tú la pusiste a Diana Tamaín en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ecuatoriano, te pregunto, ¿cómo se designa en este caso a Diana Tamaín? Mediante un concurso de méritos y oposición, concurso. ¿Cómo es que Santi le dice a Vargas, presidente de la CONAIE, tú la pusiste a Diana Tamaín? ¿Hubo concurso? ¿Hubo un concurso real, me pregunto? ¿O fue un concurso ficticio donde se repartieron la troncha? A ti te doy el Consejo Nacional Electoral, a ti te doy un puesto en el Consejo de Participación Ciudadana, donde vino en la terna Macas de la CONAIE, fueron parte del entente de la toma del control de las instituciones del Estado y los órganos de control. Ahí estuvo la CONAIE. Ahí estuvo la CONAIE. Entonces, y luego aparece Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Hubo concurso para ella? No, pues, cuando Marlon Santi le dice, tú la pusiste, cómo es que Jaime Vargas se metió en la mente de los que evaluaron ese concurso y les dijo por la mente, telepáticamente, elijan a Diana Tamaín? O sea, la troncha, mis amigos, la troncha. Por eso es que cuando uno ve los concursos, a mí más de una ocasión me han dicho en el pasado, no ahora. Doctor Tandá, usted sería ideal que se postule para fiscal general. Sería ideal que se postule para Contralor General del Estado o para alguna función. Le digo, no estoy loco. ¿Qué creen que estoy loco? Para que me pongan de último, comenzando por abajo.
o por lo menos en la mitad, y me digan, no, es que no reunió las condiciones, no tiene la capacidad, no sé qué y no sé cuánto. No estoy loco. Si esas designaciones se las conoce antes de que los designe. Entonces, esta es la distribución del poder real. La troncha. Dame la Contraloría, te doy mi voto para la Fiscalía. Dame la superintendencia de bancos tan importante para controlar o no controlar la banca. Te doy lo demás acá. Es el Ecuador. Y el resto es palabrería, palabrería barata en las elecciones. Vamos a construir la patria, vamos a cambiar. No, todo se hace así. Esto te toca a ti, esto te toca al de más allá. Y es un reparto. Es una ficción el tema democrático. Doctor, para cerrar con el tema de la judicatura, justamente revisaba algunos estudios de cómo ha ido evolucionando el tema de la justicia en el Ecuador y le voy a preguntar sobre esto, doctor, porque una universidad estadounidense de Vanderbilt nos sacaba un informe. Ecuador con un 51.90% se encuentra en el primer puesto de América del Sur en cuanto a índices de confianza en la justicia. Así lo establece el informe La cultura política de la democracia en las Américas 2016-2017 del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, la POP. El estudio fue elaborado por la Universidad de Vanderbilt de Estados Unidos, que evaluó en este tema a 10 países de Sudamérica, como Uruguay 35%, Bolivia 31.90%, Colombia 31%, Perú 29.80%, Argentina 27.60%, Paraguay 25%, Venezuela 23%, Chile 20.70% y Brasil 10.10%. Insistimos en el periodo 2016-2017. Doctor, tomando en consideración este y otros estudios, que después usted nos dará su opinión si estaban bien o estaban mal, ¿cómo comprender que pasamos de ese punto, según este estudio de esta universidad estadounidense, a actualmente, según el ranking mundial, ser uno de los peores sistemas de justicia? Bueno, ya nos ha dado un breve contexto, nos ha hablado de lo que ha pasado en el país, pero sí me gustaría tomar en consideración estos dos aspectos. Doctor. Verá, lo peligroso es cuando la gente comienza a creer en estas barbaridades, en estas afirmaciones que no tienen ningún sentido, hecha o por gente que no conoce la realidad, pues entonces terminan dando estos votos de confianza o estas calificaciones que no se sujetan a la realidad. El sistema de justicia está mal elaborado en el Ecuador. Está mal. Vea, voy a ponerle un ejemplo que no tiene nada que ver con la política ni con el ejercicio del lawfare. Verá, el Ecuador es un país y América Latina, no solo el Ecuador. Somos un continente pero tan, porque el subdesarrollo no es solamente económico, el subdesarrollo también es político, es cultural, es jurídico. Entonces, por ejemplo, vino el neoliberalismo, década de los 80, fines de la década de los 80. Y entonces nos cambiaron todas las reglas de juego del Ecuador y de América Latina, porque ellos deciden que ahora nos manejemos de otra manera y nosotros como somos nada más que obedientes, metemos los cambios que había que hacer en función del neoliberalismo a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, por ejemplo, aterrizo en lo que quiero plantear. Por ejemplo, una costumbre del derecho anglosajón, del derecho del norte, Estados Unidos, Inglaterra, países nórdicos, es la oralidad en los sistemas, sistema oral. Entonces, en el Ecuador, claro, los ingenuos mentecatos que no entienden el tema, dijeron es bueno ese sistema y lo copiaron y lo tiraron acá. Es una auténtica estupidez. ¿En qué parte? No en todo. Si ustedes van a un sistema oral en que se discuta un tema del arriendo de un departamento, se discute una herencia, bueno, vayan al sistema oral. Pero en temas de contratación pública, en temas de delitos contra la administración pública, sistema oral. Usted se ha visto, mi querido Frank, y le pongo esto, que la gente que trabaja con usted pueden, que los veo que son muy rápidos. Hagan una toma, si la pueden hacer ahora, en algún momento la haga usted en cualquier entrevista que tenga, de cualquier proceso. Ponga los casos emblemáticos. El proceso de contratación tal, de los casos que son sonados. Y vea usted cómo se ve una sala donde están los jueces, ¿no?
se ve la parte donde está la fiscalía, donde están los abogados, se ven las partes procesales y se ve una cantidad de cartones descomunal. Hay que me esté escuchando su ayudante. Una cantidad de cartones. Se llaman los cuerpos procesales. Entonces te dice, a ver, el caso tal tiene 80 cuerpos procesales. Oye, ¿cuánto tiene cada cuerpo procesal? ¿Cuánto tiene? Entonces estamos hablando de procesos que tienen 80.000 hojas, 20.000 hojas, 30.000 hojas, 100.000 hojas. Y sucede que los jueces que no han conocido J de esa vaina, van, ahí ponen unas montoneras de cajones de cartón. Y los jueces están, primero que decidieron disfrazarse desde hace algún tiempo, es una costumbre nueva, que viene de Europa, para hacer creer que poniéndose una toga ya son inteligentísimos y son justos. Antes los jueces se vestían como estoy vestido yo, con el traje que sea. Entonces la toga y sus adornos que ahora usan. Entonces son la justicia por excelencia. Se han leído esos cuerpos procesales. No se han leído un cuerpo procesal. Y entonces interviene y además intervienen con tiempo. 20 minutos para no sé qué cosa. 30 minutos para esto, 5 minutos para esto. Oye, de eso depende la vida, la libertad de una persona. Qué me pones tiempo? Incluso viola la Constitución, porque la Constitución dice que las personas tienen derecho a decidir cuánto tiempo utilizan para la defensa. Claro. Y entonces, hable, entonces un concurso de oratoria. Entonces dice una cosa, el otro. El juez ya sabe la presión que tiene y por dónde tiene que salir la sentencia. Vea, le voy a decir una cosa. Verá, porque yo actúo en los tribunales, ¿no es cierto? Yo he ganado juicios penales. He ganado. Y cuando veo la sentencia, cuando ya la publican, salgo tristísimo con la sentencia porque digo, sí me dieron la razón, pero ni siquiera entendieron el problema. ¿Qué van a entender? O sea, si sistema oral no es para, por ejemplo, temas de contratación pública, por donde usted tiene que analizar una resolución, una ley, un acto X, un contrato, un proceso contractual, mil y un cosas que se dan en un tema oral, oral. Entonces el Ecuador no termina por... Los que metieron el sistema oral, ¿quiénes metieron el sistema oral en el Ecuador? Pro Justicia, porque ellos son los que trabajaron para el Banco Mundial y para el Banco Interamericano de Desarrollo, implementando una cantidad de cambios en la justicia ecuatoriana. ¿Y quién manejaba Pro Justicia en esos años, anteriores a la Revolución Ciudadana? Gustavo Yal. O sea, ejecutando las políticas neoliberales en el tema judicial y en el tema de arbitraje internacional y este tipo de cosas. Entonces la gente que me dice, esto lo he dicho no ahora, lo he dicho siempre, tema Pro Justicia. Vea, hay unas intervenciones de Washington pesantes, cuando fue fiscal, Claro. cuando intentó meterse contra Pro Justicia y dijo, quiten las manos de la justicia. Ese es el titular de Washington pesantes contra Pro Justicia. Pro Justicia de Gustavo Yal. Y Gustavo Yal, el que vino a hacer ese trabajo para el neoliberalismo, después llegó hasta las alturas con Rafael Correa, donde dice, no entienda. Este es el Ecuador, queremos cambiarlo, pero no con eslogans, no con frases, que la patria vuelve, que vamos a recuperar la patria, que no sé qué, que la patria es de todos. No, 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 en la práctica entendemos la problemática, la conocemos desde adentro, sabemos qué cambios hay que hacer, y cuando llega el momento de hacer los cambios, no entendemos cómo le entra el agua al coco. Diga, mi querido Frank. Continuamos con la entrevista con el doctor Augusto Tandazo. Vamos a la tercera parte.